Buenas, soy Julia de nuevo desde Lesbos. La semana pasada comentaba que se preparaban 2 manis para el sábado. Por la mañana hubo una mani pacífica en el centro de Mitilini. Personas locales e internacionales se encontraron para reclamar una isla antifascista y antirracista libre de violencias y en solidaridad con las personas migrantes. Por la tarde hubo una segunda manifestación, esta vez con un mayor porcentaje de locales de Lesbos, acompañados por compañeras antifascistas de Atenas. Esta segunda quería tener un carácter de acción política, señalando los comercios con discursos o actitudes fascistas y dejando señales visibles en la ciudad. No hubo ningún problema o enfrentamiento con la policía ni con los grupos fascistas que últimamente controlaban la ciudad en ninguna de las 2 manifestaciones. No hay mal que por bien no venga, dicen. Parece que el coronavirus ha quitado la violencia racista de las calles. Por otra parte, la semana pasada comentaba que los proyectos de escuelas cerraban a causa del coronavirus. Estos últimos días hemos estado recibiendo varios avisos de que Moria iba a cerrar. Parece que será efectivo a partir de mañana. Hoy ninguna persona no residente en el campo ha tenido acceso a él, tampoco los actores médicos, y a partir de mañana solo un miembro por familia podrá salir del campo y solamente 100 personas por día. Aunque esto parecen ser unas medidas absurdas de protección, ya que no hay isolación posible en un campo como Moria. En un campo donde no hay mascarillas ni gel desinfectante, en un lugar donde todos los miembros de una familia comparten un mismo espacio, tienda o container, y a veces más de una familia por espacio, en un campo donde no hay acceso a duchas calientes si es que tienen la suerte de poderse dar una fría, en un campo donde no tienen agua ni jabón para lavarse las manos cada 10 minutos, ni tampoco cada hora, en un campo donde las instalaciones eléctricas son muy precarias, donde el frío se cuela en todas las tiendas, donde no hay acceso a sanidad suficiente para contener o cuidar posibles casos positivos, en un campo para 3.000 personas donde viven más de 20.000. Con el colectivo de mujeres migrantes que participan en el Women Space, normalmente hacemos 50 packs con productos higiénicos para mujeres del campo, una vez por semana. Desde el lunes pasado decidimos que teníamos que hacerlo cada día hasta que nos cerraran el acceso y ayer fue el último día que pudimos actuar. Hicimos más de 180 packs con productos higiénicos, ropa y mantas. Fue un trabajo de equipo muy potente y muy bonito. Las mujeres coordinaron un equipo de amigas dentro del campo para repartir, un equipo que transportaba y un equipo que hacía packs. Concluimos con éxito nuestro objetivo y quedamos en pausa esperando ver cómo podemos actuar frente a esta nueva situación. Hablando de otro tema, esta madrugada ha llegado un dinghy al puerto de Mitilini con 36 personas. Todas las medidas de petición de asilo están suspendidas hasta el 1 de abril, considerándose llegadas ilegales todas las que lo hagan hasta esa fecha. Además, todos los procesos de renovación de papeles, de apelación, las entrevistas, etcétera, quedan suspendidos durante 2 semanas. Así que estas nuevas personas están durmiendo en un barco militar que trajeron al puerto con el mismo propósito que el anterior y quedamos a la espera de ver cómo avanza su caso. Por último, quería hablar del incendio que hubo en Moria el lunes. Estábamos reunidas con las mujeres en Moria para preparar un equipo de comunicación cuando nos enteramos que Level Azadi, una de las partes dentro de las vallas de Moria, estaba en llamas. Los agentes de seguridad no llegaron hasta dentro de un largo rato, así que las personas del campo tuvieron que controlar y acabar con el incendio por sus propios medios. 3 menores murieron a causa del fuego, un bebé, una niña de 6 años y un chico de 8. La madre, soltera y en shock, tuvo que luchar contra la gente y la policía que querían tomar los cuerpos sin dejarla ser parte de la decisión. Seguimos en contacto para la semana que viene. Muchas gracias y buenos días. Hola, buenos días. Soy Raquel, voluntaria de la Luna Kitchen
y os voy a contar cómo está la situación en Patras, en Grecia. Como todos sabemos, los medios de comunicación están dominados por el tema del coronavirus y por los efectos que esto genera en las vidas privadas y en la economía de Europa. Pero las peores consecuencias son para las personas que están al final de la cadena de la sociedad. Digamos que la parte más vulnerable del sistema social que tenemos es muchas veces olvidada. De repente, mucha gente en todo el mundo se enfrenta a restricciones en la libertad de sus movimientos. No solo tienes dificultades si quieres volver a casa de tus vacaciones, también tienes dificultades si quieres ir al médico porque tienes alguna dolencia o te ha roto algún brazo. Incluso también si vas a trabajar, la policía te para por la calle. Todo parece ser más difícil para todo el mundo estos días. Y esto para nosotros solo visualiza lo que viven los refugiados y los llamados people on the move todos los días durante años. Da miedo estar atrapado en un sitio y no poder hacer lo que tú quieras. Ni siquiera puedes ver a tus seres queridos porque ellos están en un lugar donde tú no puedes viajar. Además, vivir con ese constante miedo sobre el estado y por el riesgo de vida o de muerte que tiene la gente a la que quieres y tu propia familia. Todo esto quizá da entendimiento sobre lo que viven los refugiados día a día en su camino hacia Europa. Aquí en Patra, al principio, hace unas semanas, hacíamos ciertas bromas, sobre la pandemia. Saludando a los chicos pues con el codo, diciendo buenos días, salam aleikum. Reírnos un poco nos parecía la mejor solución en tiempos duros. Necesitamos estar tranquilos mientras el mundo alrededor se vuelve loco. Cuando estás constantemente escuchando a la gente, tienes que estar en casa por tu seguridad y por la del resto. A veces es difícil no enfadarse. Hablando, digamos, de las personas que atendemos, que son los refugiados. ¿A qué casa tienen que ir ellos? Nosotros solo podemos avisarles que se queden en esa vieja y fría fábrica donde las condiciones higiénicas no ayudan y en caso de que hubiera algún caso de coronavirus no podríamos prevenir su expansión. A pesar de que la mortalidad es baja y los chicos, los refugiados, están físicamente bien, ellos también son débiles y vulnerables ante esta situación. El pánico sobre el virus es visible en Patra como en el resto del mundo. Nosotros, ¿qué intentamos? Intentamos prevenir y anticiparnos y prepararnos a la escasez de recursos que tenemos. Mientras, las tensiones en las fábricas aumentan. Los ferries a Italia se están reduciendo y las autoridades abren más los ojos ante la situación. Todo esto combinado con que la mayoría de los voluntarios se han ido, y la ayuda local, digamos, del pueblo griego ha disminuido mucho, las donaciones, los supermercados, todo está bloqueado. Por ejemplo, debido a la cuarentena, también las organizaciones locales que nos ayudaban están cerradas, las duchas, todos los medios que teníamos. Al final, el resumen que hemos hecho de todo esto y lo que hemos hablado con los chicos, que son las personas a las que ayudamos y las personas que nos interesan, es utilizar este tiempo para bien, disfrutar con ellos, ver atardeceres juntos y hablar mucho, siempre con los 2 metros de distancia. El siguiente reto para nosotros será encontrar una tienda que nos venda una pelota de voleibol para poder jugar con los chicos e intentar hacer estos días tan raros, tan tensos en toda Europa un poquito mejor para ellos. Intentaremos estar tranquilos y seguiremos los consejos que nos han dado los chicos, como un chico que nos dice: mi amigo, no problem con el corona, comemos naranjas, comemos vitaminas, corona finis, lo único que necesitamos son buenos zapatos para correr lejos. Muchas gracias por escucharnos y por intentar entender la situación que tenemos aquí en Grecia y esperemos que vaya mejor. Gracias. Hola a todos y a todas, acá Lisa desde Alemania y namaste desde Velika Kladuša. Por desgracia tengo que decirles que ahora no hay nadie más sino Nemkichen en Velika Kladuša. En los últimos 2 días el grupo de 5 personas se ha disuelto por diferentes razones. Todas obviamente en relación con el virus de corona. En realidad planeamos cómo podemos seguir con tan poca gente el virus y sin nuevas donaciones o voluntarios por las fronteras cerradas. Al final, nuestros países y universidades tomaron medidas por las cuales no nos podemos quedar. En el último día distribuimos toda la comida a los migrantes y a 2 locales que van a seguir con la ayuda. Ahora desde casa estamos informando a los migrantes en Velika Kladuša cómo actuar con el virus y por qué nos fuimos tan rápido.
Además, intentamos crear unos documentos en los cuales explicamos qué pasó, de qué manera trabajamos, qué errores hicimos, qué ideas tenemos para mejorarlos y cómo se puede empezar de nuevo si la pandemia se acaba. La situación actual en Bosnia es que hay muy pocos casos con corona y ninguno en Velika Kladuša. El gobierno cerró las fronteras para los que quieren entrar y publicó que el movimiento de los migrantes fuera de los centros temporales está completamente restringido y que es muy importante reubicarlos si están en casas abandonadas y en la calle. En ese momento en Velika Kladuša nadie está en las calles. Los negocios y cafés están cerrados y hay más policía de lo normal. Estamos muy tristes de tener que dejar de ayudar y esperamos que a Bosnia no le toque tan grave. Ahora estamos en un tiempo muy difícil y es probable que los conflictos con los migrantes se intensifiquen. Esperamos que ellos sigan siendo fuertes. Deseamos muchos saludos del equipo y cuídense. Hola, soy Selene desde SID. Y desafortunadamente esto será el último audio que puedo hacer, dadas las últimas evoluciones. Después del arresto de la chica voluntaria española, la situación de SID empeoró en otros aspectos. El grupo ya había decidido, el grupo de los voluntarios, tomar medidas de precaución y actuar con más cuidado, hacer cambios en las distribuciones sin interrumpirlas, por supuesto. Nos pusimos en contacto con un abogado que nos explicó todos nuestros derechos y lo que debemos hacer en situaciones como esa y ya ha dejado clara la legalidad de nuestro trabajo. Aunque estábamos dispuestos a seguir trabajando con todas las cartas en orden, otra roca entró en el territorio, que es la roca del coronavirus. Durante esa semana, a pesar de que estábamos listos para enfrentar la policía y los grupos nacionalistas serbios, hemos empezado a ver la consecuencia del coronavirus en el territorio de SID también. Inicialmente con medidas restrictivas como el cierre del campamento familiar en la ciudad, con reglas como salir de uno en uno o tener un toque de queda. Y entonces, sobre todo esta distribución estaba devolviéndose siempre más difícil. Además, Vučić durante esa semana declaró el estado de emergencia en Serbia y todo cambió muy rápidamente. Los chicos que vivían en la campaña decidieron irse a los campos gubernativos porque tenían que lidiar con el ejército militar y se sentían más seguros en ese tipo de prisiones. También empezamos si lo apoyábamos o los poníamos en peligro. Dadas las medidas restrictivas que se han tomado en otros países europeos, era bastante predecible que también llegarían a Serbia. Los toques de queda para los ciudadanos y las distancias de seguridad ya han llegado al territorio. También era previsible que todos los chicos serían llevados a los campos del gobierno. Todo esto empezó a suceder realmente algunos días después de la declaración de emergencia. Decidimos entonces detener las distribuciones por todas las razones que no había más gente en la selva y en los campos van a ser definitivamente cerrados. Unos días después recibimos un vídeo que muestra que efectivamente el ejército llegó a SID alrededor de los campos, no permitiendo a nadie de salir de estos. Todos los campamentos en SID están en esa situación en este momento debido al coronavirus y la restricción del contagio. Y cada vez estaba más claro que no había manera de que pudiéramos seguir trabajando. El grupo de voluntarios se encontró tomando un decidio repentino de un día para otro, dado el cierre de las fronteras. En Europa, las limitaciones de los movimientos, comenzó a tener el temor de no poder volver a casa y quedarse atrapado en SID sin la posibilidad de salir de su casa y sin apoyo de ninguna manera posible. Con gran pesar y frustración, el grupo decidió dejar la ciudad para intentar volver a casa de una forma y otra, y todos haremos lo que podamos para seguir trabajando desde casa, escribiendo, informando y fijando nuestra preocupación por la seguridad de los chicos, porque los campos están súper poblados, las condiciones de higiene son malas, la atención sanitaria casi inexistente y especialmente en este momento de pandemia los chicos están en alto riesgo y tenemos que no reciban la asistencia adecuada.
Desafortunadamente el trabajo voluntario de Nonem Kitchen está paralizado para ahora, pero volverá más fuerte que antes, como también yo. Un abrazo, Selene.